de hoy? Bueno, quiero dar la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar neologismos y los criterios que se tienen en cuenta para este proceso. Me presento. Mi nombre es Laura, esta es mi seña. Yo soy licenciada en artes visuales, ya graduada, y en este momento estoy en la maestría de lingüística. La estoy cursando. Luz Mari, por favor. Hola a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ojalá estén muy interesados en esta presentación. No nos vamos a extender mucho, no vamos a alargarnos con el tema, pero sí queremos darles una información, darles una explicación muy clara que es supremamente importante. En este caso, Laura y yo, que vamos a exponer el tema, lo vamos a hacer en lengua de señas, y en el caso en que de pronto tengamos problemas con la conectividad y no sea clara la lengua de señas, sepamos, entonces les pediremos que nos esperen un momento. Tenemos ya organizado el plan B en caso de que se nos presente una situación con el tema de la velocidad con el video. Vamos a hablar entonces de los neologismos. ¿Qué es esto de los neologismos? A veces pensamos que es crear palabras y por eso queremos entonces entrar a explicarles el día de hoy. Bueno, vamos a compartir la presentación. Si alguno de ustedes quiere participar, lo puede hacer, puede ingresar al Facebook de Corpsat y vamos a escoger 5 comentarios, 5 preguntas que hagan en esta transmisión en vivo, y al finalizar vamos a darle el enlace para que puedan ingresar en vivo y hacer sus preguntas en lengua de señas. Entonces, la idea es que puedan hacerlo en lengua de señas a través de video. Bueno, iniciamos con la presentación. Creo que estamos teniendo problemas con la velocidad en lengua de señas. Se está pausando. Sí, hacemos la presentación entonces. Vamos a presentar el PowerPoint. Sí, bueno, inicialmente, a ver, un momento. Bien. Sí. Bueno, ¿qué es un neologismo? Cuando hablamos de un neologismo, quiero aclarar que no es crearse. Entonces, precisamente por eso vamos a utilizar provisionalmente para esta presentación esta seña para referirnos a neologismos. Entonces, los neologismos son aciertos, son errores lingüísticos. ¿Qué tipo de reflexiones hay en relación a este concepto y a este fenómeno que se da al momento de crear señas o de pronto de establecer en el marco de un corpus lingüístico de un idioma? ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de los neologismos? Sí, porque no hay una seña específica, pero vamos a utilizar esa temporalmente para la presentación. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor, si podemos. Bien. La segunda diapositiva. Pasamos, por favor. Bueno, y antes de darle la palabra a Luz Mari, neologismo viene del griego neo, que significa nuevo, y logos, que es palabra, ¿sí? Entonces, podríamos conceptualizarla como acuñar una nueva palabra, en este caso una.
¿sí? Entonces es una palabra que tiene sus raíces griegas. Neologismo es un término que su raíz es griega y seguramente pues en el contexto de la lengua castellana o del español lo que se hizo fue tomar la raíz neo y logismos se construyó entonces una sola palabra que es neologismo. ¿Mm? Se constituye en una sola palabra. Entonces no se pensó en crear una nueva, sino en unir estos dos partes de estas palabras. Entonces, la idea de los neologismos surgen a partir de la poesía, de los discursos, y se van creando, se van generando nuevos términos, nuevas palabras, y algunas desaparecen u otras permanecen de acuerdo pues a las necesidades. Cuando vemos que permanece, depende pues como tal de las necesidades. Y acuñar, ¿qué es? Acuñar es establecer como ya parte de un vocabulario, significa que ya la incorporamos y está de alguna manera aprobada en el marco de un curso lingüístico. Sí, acuñar. La tercera. Podemos hablar de su incursión en el marco de espacios como el arte, la poesía. Y también tenemos que tener en cuenta que los neologismos pueden ser provisionales porque requieren su uso en el tiempo para ser acuñadas y para que sean establecidas como léxicos en el marco de diferentes usos, por ejemplo, la poesía, el arte, la literatura, que es donde vemos el surgimiento de neologismos en muchos casos. Espérame porque creo que no estamos teniendo una dificultad técnica, no nos están viendo a través de Facebook, entonces no sé si hay una equivocación en el espacio donde estamos transmitiendo. Porque no estoy viendo en Corpsac, en la página de Corpsac, la transmisión en vivo, me están avisando que no está saliendo a través de ese medio, entonces por favor vamos a verificar dónde se está publicando esta transmisión. Desconocido dentro de los muros de situó en el infierno de la isla. Todo ello fue un preludio que se habría de convertir en un festival que finalmente acaba como consecuencia es Ok, perfecto, sí nos están viendo. Ya solucionamos el problema técnico. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a presentar entonces la siguiente diapositiva que habla del glosario. Bueno, y en el glosario debemos tener en cuenta estos conceptos y es importante que los conozcamos para desarrollar efectivamente esta presentación. Sí. Neologismo. Cuando nos referimos a neologismos, hablamos de una nueva palabra, una nueva seña que está en proceso de validación sociolingüística. Aún no se ha acuñado, sino incorporado, sino está en uso
sociolingüístico. El segundo concepto es término. Término es una palabra que ya fue incorporada a un diccionario, entonces la podemos encontrar como una referencia en el diccionario. Lengua de señas, sí, es nuestra lengua visogestual, es una lengua, un idioma propio de la comunidad sorda y es el idioma que hablamos. Transitorio, nos referimos a transitorio cuando algo es provisional. En este caso, en este contexto, cuando hablamos de señas transitorias o algún tipo de uso de una lengua de señas transitoria, es cuando estamos validando su uso en el tiempo. Entonces es provisional, aún no la hemos acuñado como un término. Permanente es lo contrario, significa que esta seña, luego de ser transitoria, luego de pasar este periodo de prueba, permanece y ya es de uso constante en la comunidad. Surgir. Surgir es, en este caso lo vamos a utilizar como un surgimiento natural, que surge naturalmente, aparece naturalmente. Crear refiriéndonos a inventar o a que nazca de cada uno de nosotros la idea de un concepto en este contexto lingüístico. Léxico, parecido a término, una palabra. Neoléxico es una palabra en un idioma hablado o en una seña nueva para la comunidad. Y controversia lo podemos utilizar como un sinónimo de conflicto o de dirimir ciertos conflictos, ¿sí? Siguiente. Luz Mari, sigue. Bien. Después de ver allí el glosario y la definición de todos estos términos para que ustedes tengan claridad del significado de todos estos términos, en este momento entraremos a explicar cómo es el proceso de los neologismos, para qué se crean o por qué se generan estas nuevas palabras. En primer lugar, y una de las principales razones, o sea, es la innovación, ¿sí? Justamente se van como transformando por moda, pero no podemos olvidar la historia. No podemos dejar de lado las señas que podríamos decir que son señas viejas, sino tenerlas en cuenta porque eso podría hacer que la lengua muera. Entonces debemos ser muy cuidadosos, especialmente se da en contextos científicos, se da en la tecnología, en el campo artístico, en el campo social, donde también se generan estas nuevas señas, y en lo cultural. Entonces son en estos espacios donde se requiere esa innovación de generar nuevas señas. En estos contextos no hay una seña estipulada y esto hace que las personas, por ejemplo, en este caso que está sucediendo en esta actualidad en la que estamos viviendo el coronavirus, esa palabra no existía, no tenía una seña. Y en el momento en que surge la pandemia, el virus, entonces se ha establecido este término de coronavirus y lo mismo pasó con la comunidad sorda. ¿Cómo vamos a hacer coronavirus? No lo vamos a deletrear, sino que ya se genera una seña. Algunos también hacían esta seña de coronavirus, pero pues esto ha generado dificultades para los intérpretes o para las mismas personas sordas, para nosotros mismos, porque entonces hacemos dos señas, ¿sí? Y no tiene sentido. ¿Para qué hacemos dos señas? Teníamos un vacío inicialmente y ya establecimos una, entonces no es necesario hacer dos señas. Muy interesante. Y en el marco de esta presentación, entonces,
podemos decir que los neologismos surgen por una necesidad, por un vacío que se da. Por ejemplo, en las universidades muchas personas sordas ingresan a formarse de manera profesional y vemos que esta es la seña de matemáticas, pero luego en ciertos contextos surgió esta otra seña de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Si la necesidad ya estaba satisfecha con la seña que existía, ¿por qué se dan estos neologismos cuando ya existía una seña que se utilizaba de manera natural y luego hay una argumentación lingüística para la creación de una nueva seña? Bueno, el problema principalmente aquí en Colombia es que hay muchos grupos creando señas y cada uno piensa que es una necesidad. Y es real, sí, es así. Los neologismos, que es esta seña que estamos acuñando, no es que siempre tengamos que estar creando señas, tenemos otras posibilidades de hacer unas contextualizaciones, unas descripciones y de pronto lo que hacemos es eliminar señas que ya existían y traemos nuevas señas. Entonces tenemos que ser respetuosos. A veces en este proceso no hay claridad y no respetamos e imponemos y finalmente estamos imponiendo errores. Lo importante es poder desarrollar reuniones liderado por un comité y es necesario, es urgente establecer este comité que le permita entonces convocar a diferentes actores para empezar a hacer la difusión como sucedía hace un par de años que la Federación FENASCOL hacía un trabajo muy juicioso de recopilación y de allí entonces se hicieron los libros y se hizo una difusión de todo este vocabulario. Pasa mucho también entonces las universidades, los colegios están haciendo un proceso de neologismo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación que se está presentando en Colombia? Tenemos que ser muy claros, no podemos mantener una actitud de egoísmo, tenemos que ser colaborativos, compartir para poder establecer cuál es la seña más pertinente de una manera, de alguna manera mucho más suave llegándole a la población. Muchas gracias. Sigamos entonces con el PowerPoint, por favor. La presentación la podemos proyectar. Hola, por favor, la presentación. Listo, muchas gracias. Por favor, avanzamos con la siguiente diapositiva. Bueno, y finalmente, estos neologismos, ¿por qué surgen? Por favor, ¿puedes ahondar un poco más en esa necesidad lingüística? Bueno, los neologismos surgen porque hay diferentes situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos llegan muchos latinos, franceses, muchas personas de otros países que se radican en Estados Unidos. Y a partir del contacto que se da entre las diferentes lenguas, se generan estos nuevos términos. Pero pues no es una situación que se asemeje, pero acá en Colombia, por ejemplo, es la necesidad. La necesidad no tenemos señas para muchos términos, pero debemos ser muy cuidadosos. No podemos pensar en que tenemos que crear señas para equiparar el español. No es así, esto es un error que a veces las personas piensan que es necesario crear muchas señas para equiparar el español, que debemos utilizar palabra, seña, y esto es imposible. Otras formas, otras razones por las que se crean o se generan los neologismos es, por ejemplo, las clases sociales, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades negras
cuando rechazan a las personas blancas, eso generan unas diferencias sociales y ellos entonces crean nuevas palabras. Es como una situación que se puede presentar allí. En el caso de las personas sordas, pensar en las clases sociales y en pensar en discriminar otros grupos, pues es imposible porque es una comunidad muy pequeña. Bien, clara la explicación. Por favor, la siguiente diapositiva. Abajo dice en la presentación actitud. ¿Mm? No podemos, debemos ser cuidadosos y no imponer a la comunidad. Como grupos que están desarrollando este tipo de neologismos, no podemos imponerlas. Tenemos que ser cuidadosos, aportarlas sí a la comunidad de una manera cuidadosa, sí, pero no podemos obligar a las personas a emplearlas. Es un proceso en el que vamos aportando y en el que las personas lo van asimilando. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas actitudes lingüísticas de poder estar abiertos también a esos nuevos aportes. Bueno, ¿y por qué se crean esas nuevas palabras? Sí, precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Qué referentes teóricos, qué podemos encontrar en la literatura? Por ejemplo, Gruskin, ¿qué nos dice en el marco de la lengua de señas americana? En la ASL yo tomo he tomado pues en el caso de la SL a uno de los autores porque allí pues no quiero generar discusiones, lo que queremos es como desarrollar investigaciones y las personas que están desarrollando investigaciones deben ser totalmente neutrales. Yo he tomado un ejemplo de la lengua de señas americana, quienes llevan ya muchos años en el proceso de investigación en la lengua de señas, tienen unas investigaciones bastante amplias y fuertes, y allí los ejemplos de cómo se han desarrollado no es para traerlos y copiar esos modelos, es un poco conocer ese tipo de modelos y de procesos que se han dado de manera natural. En 1990, las personas sordas empezaron a generar nuevas señas a raíz de los viajes que desarrollaban, de la interacción que tenían entre ellos mismos y eso fue creando nuevas señas. Algunas se asimilaron, otras no, y estas señas deben ser muy pertinentes de acuerdo a la funcionalidad que deben cumplir en la lengua. Deben ser apropiadas y funcionales. ¿Qué puede pasar? Hay algunas señas que no son apropiadas y finalmente se convierten en señas transitorias que desaparecen. Por ejemplo, en el caso ahora que vemos en la actualidad, la tecnología, las redes sociales, las discusiones que se dan, y es importante que sean aceptadas por la comunidad, por las personas. Y eso finalmente lo que genera es un neologismo que no es una seña acuñada de manera obligatoria, sino que se vuelve inicialmente en un aporte y que poco a poco se va asimilando por la comunidad. Bien, muy claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, y todo este fenómeno tiene un proceso para la creación de un neologismo. Cuando hablamos de un neologismo, destaco nuevamente que es algo provisional, que está en proceso de validación sociolingüística y que finalmente es la comunidad la que decide de acuerdo al uso si permanece o si no la usa, desaparece en el tiempo. Entonces es muy importante que entendamos esto porque hay muchas señas que se utilizan, sin embargo no podemos decir que ya están acuñadas y que ya se constituyen en un término y en un vocabulario
propio de la lengua, ¿sí? Entonces, hablamos de acuñadas cuando ya la incluimos en un diccionario, ya sea un diccionario digital o un diccionario con fotografías, pero sí requiere un periodo de tiempo para que podamos decir que esta seña es permanente y se acuña como un término. ¿Sí estoy en lo correcto, Luz Mari? Sí, 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 tienes toda la razón, es correcto lo que dices. Justamente las señas que se asignan tienen un proceso, es un proceso bastante largo. Inicialmente, como decía Laura, y es así, se genera una seña provisional, una nueva seña provisional, y con el paso del tiempo se vuelve permanente y se convierte en un neologismo. Sí, a veces se piensa que al crear la seña ya es un neologismo. No es así. No es así. Ese lleva un tiempo, un proceso, y con el tiempo se puede validar esa seña o no. Bueno, y tengo una pregunta. Vemos que en este momento hay varios grupos que están creando señas, ¿sí? Empiezan como a producirlas en colegios, universidades, sin embargo, se dan un grupo restringido y no tiene tampoco uso en el tiempo. ¿Qué podemos decir de ese fenómeno? Bueno, pienso que no es un tiempo perdido. Pienso que ha sido un trabajo que han desarrollado cada persona o cada grupo, y no es un tiempo perdido. Lo importante es poder reunirnos y trabajar en esos conceptos, en esos términos, por ejemplo, en matemáticas, la división o otras operaciones. Entonces se generan unas propuestas y se busca la más apropiada. Eh, que la seña corresponda a los parámetros pertinentes de la lengua de señas. ¿Sí? No es, ay, perdón, no sé qué. Por ejemplo, pensar en que mi seña es mejor que la de los demás, de las demás propuestas. Recuerden, es muy importante la actitud, ¿sí? Debemos ser muy comprensivos, debemos ser colaborativos, debemos estar abiertos para esa riqueza lingüística. Esto lo único que aporta es una riqueza lingüística, y no buscar el protagonismo y pensar que las señas que se aportan desde cada uno es la mejor. Debemos ser muy cuidadosos con nuestra actitud, de estar muy dispuestos a aportar. Ahora vamos a ver un video de un hombre que realmente es muy dulce, y siento que es importante aportar a la riqueza de la lengua de señas, pero especialmente con una excelente actitud, una muy buena actitud. No es tiempo perdido que ha desarrollado cada persona o cada grupo. Y no es responsabilidad tampoco de cada uno estar creando, creando y creando señas como locos, no. Hay que analizar si realmente es necesario generar esas nuevas señas y si realmente se van a convertir en neologismos. Bueno, la otra presentación. Bueno, y de acuerdo a estos referentes teóricos y la experiencia en la lengua de señas americana, ¿cómo se crean estas nuevas señas? ¿Cuál es el proceso que han investigado y que han argumentado? Bueno, con base en lo que tenemos de conocimiento en Estados Unidos, se han desarrollado muchas investigaciones en la lengua de señas americana muy interesantes. Y pues es un modelo que nos presentan, y no se puede ignorar otros procesos. Es importante tener en cuenta los diferentes procesos, porque a veces se ignoran y ahí sí perdemos tiempo, ¿sí? A veces cometemos errores por ignorar otras investigaciones. Por ejemplo, en el caso de la lengua de señas americana, ustedes saben que se emplea constantemente el deletreo, especialmente al norte de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque
estadounidenses, las personas sordas emplean este deletreo porque les parece pertinente, ¿sí? Les gusta mucho. Por ejemplo, la lexicalización dactilológica, en este caso de Obama. ¿Cuál fue la seña que se le asignó? Por ejemplo, esta, Obama, con esta configuración. Y inicialmente era pensando como el OK, OK, como la seña OK, y Obama OB. Entonces, normalmente hay mucha lexicalización y no podemos tampoco satanizar este tipo de neologismos, y es pues una situación muy normal, muy cotidiana en la lengua de señas americana. Por ejemplo, la modificación de señas que van como transformándose a raíz de los cambios que se dan en la tecnología, en este caso para decir teléfono, el teléfono fijo, entonces cambia la configuración y ahora entonces se emplea otra seña para decir iPhone, porque ya cada vez se utiliza el iPhone. Por ejemplo, también el uso de clasificadores, que pues luego haremos otra presentación acerca de los clasificadores, vamos a poder ahondar mucho más en otro momento, pero los clasificadores se emplean en la lengua de señas y realmente no son señas como tal. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza smartphone, por ejemplo, smartphone como teléfono inteligente. Ellos entonces crearon esta seña, ¿sí? Esta seña sobre la palma de la mano y el movimiento del dedo sobre esa palma de la mano, de la otra mano, de la mano activa. Por ejemplo, en Colombia, en Estados Unidos, pueden ver la seña de Colombia y dicen, la cogen, entonces esta es la seña que emplean en Estados Unidos. Depende también, dicen, ¿para qué vamos a crear una nueva? O no, o sea, la actitud no es como de separarnos y crear cada vez más señas. Se ven en las lenguas muchos préstamos. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema con este tipo de préstamos que se emplean de otras lenguas. Por ejemplo, computador. ¿Sí? La palabra de computador en español surgió en Estados Unidos, computer, y Colombia lo que ha hecho es un ajuste de acuerdo a las reglas de la lengua del español. Entonces ya se emplea computador, que es mucho más fácil para oralizarla. Lo importante es la funcionalidad de la lengua como tal. Y realmente no podemos hablar de una lengua pura, no existe ninguna lengua pura. Todas las lenguas tienen préstamos, las lenguas han ido acogiendo ciertas partes de otras lenguas, entonces no existe una lengua pura, es un proceso que va, normalmente la lengua está en evolución, es normal. Bien, muy interesante todo esto. Y te quiero hacer otra pregunta. Aquí en Colombia muchas veces satanizamos este tema del deletreo dactilológico. La comunidad sorda no acepta en ocasiones el uso del alfabeto dactilológico incorporado a la lengua de señas. ¿Eso está mal? ¿Está bien? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, pienso no sé, de alguna manera lo siento como fuerte, porque las personas aprenden las palabras. Yo recuerdo cuando viví en Estados Unidos, empecé a darme cuenta que no estaba mal deletrear, no estaba mal. Y en muchos estados se emplea el deletreo para que las personas aprendan la lengua escrita. En este caso, el español ayudaría muchísimo. Lo que pasa es que aquí en Colombia, pues yo siento que las personas inicialmente, anteriormente decían, no es permitido. Pero pienso que tenemos que seguir haciendo procesos de investigación
¿para qué sirve esta? No es como, ¿por qué se va a hacer? Sino, ¿para qué nos sirve? Es importante el deletreo, nos permite acceder al español escrito y pienso que debemos continuar empleando este tipo de deletreos que nos permite a nosotros entender, llevarlo allí a nuestro archivo de esa segunda lengua. Pienso que es así. Veo que algunas personas sordas no están de acuerdo y piensan que no se puede hacer ese tipo de préstamos lexicales de otras lenguas de otros países. Por ejemplo, la seña de indígena que se utiliza en Ecuador y aquí en Colombia se dice que no es posible, no es factible utilizarla. ¿Tú qué piensas? Bueno, pienso que depende de si no existe una seña, podríamos emplearla, es un préstamo lexical del Ecuador y podemos empezar a utilizarla y se puede volver un neologismo. Lo importante es la actitud de estar reacios a ese tipo de procesos. No nos sirve ese tipo de actitudes, porque la idea es poder enriquecer la lengua, no va a permitir el desarrollo de la lengua y entonces vamos a seguir discutiendo y discutiendo frente a este tipo de procesos que se deben dar en la lengua de señas. Entonces debemos tener humildad para este tipo de neologismos. ¿Por qué indígena es así? Porque es un impacto que se ha generado a un grupo pequeño. Sabíamos que es. Entonces hay una explicación en Facebook. En la universidad, un grupo, nosotros hacíamos uso de esta seña tal vez indígena y los docentes que estaban enseñando que son de estas comunidades se sentían incómodos. Entonces nosotros también debemos ser precavidos y ser respetuosos. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos refería como mudos, sordomudos, ¿sí? Anteriormente sucedía esto porque no había conciencia y luego con todo este proceso de transformación empezamos a exigir que no sea mudo, que nos respeten, que no nos digan mudos y así sucede con las comunidades indígenas. Debemos ser respetuosos y aquí lo que prima es la actitud. También debemos ser, es necesario tener en cuenta de no agreder de alguna manera las lenguas, las comunidades. Debemos respetar, son muchos aspectos que surgen a raíz de la lengua de señas. Podemos, claro que sí, tener estos préstamos lexicales, no hay ningún problema. ¿Cuál es la dificultad? Si no existe seña, podemos hacer uso de esos préstamos lexicales. Muy interesante lo que nos estás comentando. Algunas personas que nos están viendo en vivo, les comento que pueden participar en este espacio si están interesados. Por favor, manifiéstenlo en los comentarios al pie del Facebook Live en Corsap, por favor. Y nosotros vamos a compartirles el link para que puedan entrar en vivo y puedan hacer sus preguntas en lengua de señas. Entonces, quería aclarar ese proceso. Continuemos entonces. Como te decía, muy interesante el tema de los préstamos lexicales. Anteriormente, pues yo utilicé como un préstamo lingüístico esta seña de Ecuador para indígena. La empecé a utilizar. Entonces, eso se dio en el marco de un contacto que tuvimos con una persona de allá. ¿Tenemos un video al respecto? ¿Sí lo tenemos? Un momento, vamos a ver si lo podemos pasar. Bueno, me están diciendo aquí que no pudimos tener el video de esta persona que queríamos invitar. Sin embargo, en otra oportunidad vamos a hacer lo posible por compartirla. Y que de pronto podemos contactarla ahorita y le damos el link que también ingresa. Sí, entonces no se preocupen que ahí tenemos también bien, eso. la tenemos ahí entonces pendiente.
Continuemos con la presentación, entonces sigamos con la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son las restricciones o qué tipo de criterios se deben tener en cuenta para crear neologismos? Por favor, ¿nos puedes ampliar sobre este tema? Bueno, para el proceso de crear nuevas señas, no es como que las creamos sin ningún tipo de criterio. Debemos responder a unos criterios porque si no, el proceso va a ser fallido y se van a poder cometer muchos errores. Es necesario tener en cuenta el criterio de la necesidad. ¿Realmente se necesita o no? Sí, no es como, creamos una seña, ya la tenemos, generamos una nueva seña, pero debemos ser muy cuidadosos con la gramática de la lengua de señas, con la fonología, la morfología, la sintaxis. Debemos estar muy acorde a estos aspectos. No es como crear por crear. Entonces debemos estar respetando este tipo de criterios para que se dé de una manera natural, pero respetando estos criterios. Así es como se debe generar las señas en un proceso natural. Es muy importante tener en cuenta estos criterios. Bueno, continuamos con la diapositiva. Creo que estoy teniendo problemas. Siguiente. Se está pausando. Bueno, y en relación a la lengua de señas como tal, porque hablábamos de neologismos en general, pero para la lengua de señas, ¿qué tipo de restricciones tenemos? Bueno, podemos hacer una comparación entre los neologismos en el marco de las lenguas orales y también de las lenguas de señas. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay una mano activa y una mano pasiva, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la simetría que se da, y la simetría entendida como el movimiento que se da, el movimiento debe ser simétrico o alterno, cuál es la mano dominante, cuál es la mano en ese momento de apoyo, porque no puedo hacer dos movimientos alternos que no tengan simetría o que fuercen de alguna manera la producción de esta seña. También es importante tener en cuenta el espacio en el cual vamos a producir la lengua de señas y que se produzca de manera natural. ¿Qué pasó? Y también tenemos que tener en cuenta que esto se da de manera natural. Y algo muy importante, que podamos detectar esta seña por visión radial. A veces vemos que hay personas señando cerca nuestro en un campo radial y en ocasiones no podemos llegar a percibir qué significa esta seña. Si no la percibimos y vemos que hay un esfuerzo adicional para poder entenderla, podemos decir que esa es una restricción para la producción de esa seña, ¿sí? No estamos hablando de que esto sea ser chismosos y estar mirando las señas que hacen los demás, no, sino que hablamos de la naturalidad y la fácil percepción de estas señas. Hay muchas investigaciones al respecto, hay mucha teoría que podemos encontrar al respecto de este tema. Listo, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Y por qué podemos decir que algunas palabras pueden ser consideradas errores lingüísticos?
Bueno, anteriormente había explicado que al momento de generar seña, Laura decía, a veces creamos palabras o señas y pensamos que es correcto. No es así. En el caso del español, por ejemplo, eh, las dos vemos, bueno, hay una palabra, sí, existe una palabra, pero a veces no se tienen en cuenta esos criterios, por ejemplo, resol, resolvedor, por ejemplo, en el que estoy hablando en el caso del español, ¿sí? No existe ese término y no es pertinente de acuerdo a los criterios del español. Lo mismo pasa con la comunidad sorda. O sea, a veces pensamos que todas las palabras en español son pertinentes. Hay algunas palabras, algunas personas oyentes que utilizan palabras en el español que están equivocadas, ¿sí? Que no se emplea de esa manera. Y no es parte del léxico del español, no es un neologismo y ha sido creada de manera errada. A veces sucede eso porque se crean términos, palabras o señas que no corresponden a los criterios. Tengo una pregunta. ¿Que tenés algún ejemplo, así como nos diste el ejemplo de resolvedor, ¿sí? ¿Alguna configuración manual, alguna seña que tú crees que podemos llamar un error lingüístico que hayas visto en el marco de este proceso que se da al interior de las universidades o colegios? ¿Has visto alguna experiencia de errores lingüísticos o de pronto cómo se resolvieron estos errores? Leonel Tovar, de la Universidad del Valle, lingüística, él nos habla también acerca de un criterio importante. La seña no debe generar ningún tipo de molestia al momento de articularla, porque ahí también vemos que eso podría ser un error lingüístico. Leonel Tovar, de la Universidad del Valle, habla acerca de la producción natural, de la configuración manual de la seña, porque cuando vemos que esto genera dolor y se ve forzada, ya vemos que no es correcta. Podría considerarse un error lingüístico. Y hay señas también muy extrañas en movimiento o en configuración manual que uno las siente que no son naturales. Ahí de manera también de manera natural podemos identificar que no corresponden a una configuración de la lengua de señas, ¿sí? Lo importante es que sean naturales. Por ejemplo, no podemos decir natural de esta forma, porque la configuración nos genera un dolor articular en la muñeca. Por eso es que debemos tener en cuenta esos criterios y no forzarla, no forzarla. Bueno, muchas gracias por la explicación. Sigamos entonces con la presentación. Tenemos Pero poco tiempo. luego, yo creo que este virus ha hecho cambiar muchas personas. Hola, hola, hola. Hola, esta es mi seña. Yo soy de Venezuela. Sí, sí, ha cambiado muchas personas. Y en este momento estoy en Perú, estoy trabajando aquí. Sí, en Perú. Y estoy trabajando con estudiantes sordos. Tengo dos preguntas. Yo sé que el tiempo es corto, sin embargo, quisiera preguntar. Me dice, Marian me escribe a mí. Y me dijo que por ahí Sobre son unos estamos cuerpos lingüísticos que se utilizan en otros países, palabras que se utilizan en otros países. que somos como tres, que somos sinceros y que somos por de chismosos y que ella no es chismosa. ¿Ustedes creen que es correcto que se incorporen en el marco de los usos honorarios de otro país? ¿Cómo hacemos para que esto se introduzca de una manera natural y que no se vea impuesto o obligado a incorporar ese léxico que creemos necesario? Como les decía, yo soy de Venezuela, estoy trabajando
con estudiantes sobre trabajo efectivamente en el tema de la aplicación de la lengua de señas y nuevo vocabulario. Claro, vaya, comen. Y lo que me dicen es que muchas veces utilizan vocabulario de Venezuela. Y Y me veo Pau, restringido al momento de enseñar la lengua de señas peruana, porque esa está imponiendo un nuevo vocabulario traído de mi país. Entonces quisiera saber cuáles son los límites al momento de realizar préstamos lingüísticos de la comunidad sorda de Perú. Puro varón y única niña. Yo entiendo que yo soy extranjero, sí que ellos no nos sientan impuestos. Ah, no, donde la suegra ahorita, pero la Y yo otra nieta es la claramente que respeto la comunidad sorda peruana sin querer en ningún momento imponer un vocabulario que no hace parte de su lengua de señas natural, porque yo utilizaba tradicionalmente la lengua de señas venezolana. Esa es mi lengua, esa es mi primera lengua de señas. Entonces, esa es la pregunta pero la que de quería hacer. la Unimari es bien bonita. Ok, gracias por tu participación. Sí, porque ella se separó del esposo. Bueno, mi respuesta tiene que ser bastante así como en Venezuela, hasta Estados Unidos, y llegué allí a poner la lengua de señas colombiana. Tuve que aceptar la lengua de señas americana. Pero en Miami las situaciones bastante especiales, al resto del país. Allí las personas sordas entonces no quieren imponer su lengua, pero se va como evolucionando. En el caso de la comunidad, por ejemplo, cuando tú llegas a este grupo y empiezas las señas de respeto a la lengua de señas peruana, pero a veces en la lengua de peruana no existe una seña que Venezuela sí la tiene, que sí existe en la LSD. Entonces, y como no existe en Perú, pues tú la puedes presentar como una propuesta. Solo quienes deciden son las personas de Perú, pero tú no puedes imponerlos porque es que en Venezuela utilizamos esta seña, la seña. Lo importante es negociar, ¿sí? Es una negociación en el que se comparten con la las condiciones de esa comunidad. Tenía que venderla y repartirla entre todos. Muchas gracias por la participación. Gracias por la y no generar conflictos, porque esto no va a permitir el desarrollo de la lengua de las personas. Mira, Pati, cuéntame algo. Todos los países. ¿Cómo está? Ay, ya vaya, se va. ¿Cómo está el señor Carlos? En Colombia. Muchas gracias. Ecuador, creo. Carlos. Por favor, a las personas que ingresen, su micrófono apagado para no generar eco. Tenemos poco tiempo, sí, entiendo. Sigamos con la presentación. Bueno, creo que ya estamos terminando y quiero informarles de pronto, si quieren, están interesados en la presentación que hicimos el día de hoy con el PowerPoint. Vamos a tratar de ver cómo lo colocamos en línea. No hay lío de poderla compartir, o la podemos compartir a través de un Drive. Sí, hoy por la tarde vamos a subirla a un Drive y va a estar disponible para que la puedan descargar. ¿Y cómo podemos decir que un neologismo es correcto? Bueno, discúlpame, ¿cómo? ¿Me repites? Correcto. Sí, ¿cómo podemos decir que un neologismo es correcto? Porque hablamos de las restricciones. Bueno, el neologismo es correcto en el caso del español, dando un ejemplo del español.
Se debe respetar la naturalidad de la fonología, la sintaxis, porque en el caso de la lengua de señas, por ejemplo, si yo quiero acuñar una seña de luna, por ejemplo, y entonces yo digo, no, yo quiero Nalu, ¿sí? Me voy a inventar ahora, no quiero decir luna, sino Lanu, perdón. Es posible que yo pueda crear esa palabra, pero el resto de la comunidad no lo va a aceptar o es un término errado. Entonces es importante respetar la gramática y la naturalidad de este proceso de creación de señas. Igualmente, debe ser una posibilidad de escrita. En el caso de nosotros es ágrafa, pero que haya esa posibilidad de una naturalidad, de un manejo de la lengua de señas, de los parámetros más natural. Entonces es respetando los criterios de la lengua, las características de esa lengua. En el caso del español, por ejemplo, la articulación del aparato fonador, todo este aspecto. En el caso, por ejemplo, nosotros en Colombia el español es mucho más articulado los labios, en Estados Unidos es un poco más gutural, y bueno, eso sucede así. Bien, sigamos con la presentación. Tenemos que avanzar más rápido porque tenemos poco tiempo. Por favor, entonces mostremos la presentación. Vamos a avanzar un poco más rápido. Siguiente, por favor. Sí. ¿Nos puedes explicar rápidamente cuáles son los aspectos que determinan un neologismo? Yo creo que es clara la presentación, entonces avancemos. Clic, por favor. Y con esa finalizamos. Esta es la última, entonces, reflexión final. Bueno, por ejemplo, en el proceso de los neologismos, es importante que se tenga en cuenta los años en que se ha usado esta seña. Como explicaba anteriormente, poder emplear una seña de manera permanente que perdura en el tiempo se convierte en un neologismo. Es importante que ustedes sean conscientes que no es crear una seña y decir que ya es un neologismo. No solamente es pensar con el concepto y no corresponde a los criterios, no es posible interactuar con esa seña, pues va a ser muy difícil, entonces no va a servir esa seña. También se debe tener en cuenta la pragmática de la lengua de señas o el uso, si permite un uso de manera fácil, que se pueda acuñar en la comunidad y que se emplee y que se dé así de manera sin ser forzada, que se pueda adaptar, pues será pertinente entonces y se convertirá en un neologismo. Y por último, ¿qué reflexión podríamos generar? A ver, Laura, dime tú. Bueno, otra reflexión, y esto es para la comunidad sorda, tenemos que ser conscientes, constituye un proceso adecuado la creación aleatoria de señas sin tener en cuenta todos estos procesos. Reflexionemos, ¿sí? Debemos pensarlo, porque desde la lingüística y toda este campo académico ya hay unos conceptos. Entonces, no sé qué piensan las personas sordas, si quieren opinar. Si presentamos el video o tenemos a la persona invitada aquí, si ya hay la propuesta sí de la persona invitada. Sí, ya tenemos a la persona de la comunidad indígena. Porque hemos generado estas reflexiones y lo importante es no imponernos. Es importante que todas las personas pensemos en que nuestras propuestas no son las mejores y tenemos que pensar en los niños. Nosotros ya estamos viejos, nosotros ya estamos en un proceso de desaparecer, de morir, pero estos niños van a quedar en todo este proceso de aquí en adelante y tenemos que pensar en ellos, ¿sí? Porque van a estar confundidos. Es nuestra prioridad pensar en los niños. Bueno, vamos a
a dar ingreso a nuestro invitado. A nuestro invitado de la comunidad indígena. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Buenos días. Por favor, preséntate. Mucho gusto. Mi nombre es Rubén. Pichina. Mi seña es esta. Rubén. Rubén, sí, 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 sí. Tú estás estudiando en este momento en la universidad, ¿sí? Sí, me estoy formando en la universidad. Estoy en la Uniminuto estudiando licenciatura en educación infantil. Felicitaciones, felicitaciones. Listo, Rubén. Estábamos hablando acerca de la difusión que se dio en redes sociales de la seña indígena. Entonces, quiero que tú traigas aquí la propuesta que me habías compartido. Esta seña de indígena es una seña que se utiliza en Ecuador. La comunidad lo utiliza y se constituiría en un préstamo lingüístico. Sin embargo, yo propondría esta seña, esta seña. Yo como parte de la comunidad indígena y además persona sorda, tendríamos que analizarla nuevamente, esa es mi propuesta. Y la construyo de esta forma porque pues tenemos unas características faciales muy particulares. Yo soy del Cauca, soy de Inga, ¿sí? Esta es la seña que utilizamos para nuestra comunidad. Y nuestras tradiciones familiares y nuestras tradiciones lingüísticas hacen que siempre hayamos utilizado esta seña, esta era la seña. ¿Por qué? Pues las pinturas tradicionales que tenemos las comunidades indígenas, las pinturas faciales y esta seña de moreno por el color de la piel, ¿sí? El color de la piel, que tenemos la piel morena. Entonces yo propongo, y como comunidad indígena y persona sorda me siento más identificado con este uso. Listo, y anteriormente utilizábamos indígena con la configuración de la mano en la boca, luego la cambiamos y tú propones otra, ¿sí? Hay otras señas como esta de indígena, ¿cómo te sientes con esa? Tú como parte de la comunidad, ¿te parece adecuada? ¿Te parece correcta? ¿Qué es esa seña? ¿Qué es esa seña? Es una seña que se utiliza también para indígena, es una seña que se está utilizando para indígena, es una seña de árbol de vida. No, no, es una seña que está en uso, la verdad no sé sus raíces, sin embargo, se utiliza. Pues yo no la creo correcta porque tampoco genera la percepción del concepto. Me parece que no es clara, no es clara en su percepción, no es comprensible. Entonces yo preferiría la que propuse. Listo, muchísimas gracias, Rubén, por tu propuesta y también por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, te queremos mucho. Bueno, recuerden. Bueno, vemos aquí la opinión de una persona de la comunidad indígena. Recuerden lo importante que es poder consultar a la misma población. No es crear por crear, por ejemplo, la seña de indígena. Entonces vamos a, ay, queremos cambiarla. Tenemos que aceptar de manera humilde. Es una propuesta y es necesario analizarla y ver qué tanto uso se va a dar. Así como esta seña y como Rubén ha aceptado y también nos está proponiendo que nosotros como personas sordas aceptemos y esto nos sintamos pues como contentos frente a estas propuestas y respetar a la comunidad minoritaria. Bueno, aquí tratamos de dar claridad al concepto de neologismo, cuál es su proceso, también cuáles son las señas provisionales, cuándo se constituye en un léxico que ya se incorpora a un corpus lingüístico, a un vocabulario. Creo que intentamos ser claros
el tiempo no nos da para seguir profundizando. Teníamos programado esto para 1 hora, entonces les pedimos disculpas a las personas que no pudieron participar. Dejen sus comentarios y vamos a responder todos, y muchísimas gracias por estar pendientes y gracias a las intérpretes también que nos colaboraron de manera voluntaria. Adiós. Chao, 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 gracias. chao.